Muy buenos días, el tema de hoy es firmeza. Vamos al libro de Jeremías capítulo 31 verso 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Firmeza. Para que usted y yo podamos encontrar la firmeza de Dios en nuestras vidas, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos entender y comprender qué es lo que el Señor quiere para usted y para mí. ¿Y eso cómo se consigue? En la meditación y el estudio de la palabra a diario. Cuando usted y yo entramos a meditar y estudiar la palabra, pero también cuando le pedimos orientación y dirección al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos direccione y nos abra la mente y el corazón para poder entender, discernir e interpretar lo que Él nos quiere hablar a través de las Escrituras. Y nosotros nos comprometemos en la meditación y estudio de la palabra, en tiempos de oración, pero también en tiempos de ayuno, encontramos lo que es la firmeza. Y esa firmeza en la cual no nos deja tambalear, no estamos titubeando, no estamos dudando, no estamos en la incertidumbre, no estamos en la incredulidad, no estamos en el temor, estamos en la firmeza. Pero para poder obtener esa firmeza es a través de la palabra, así como Dios usó al profeta Jeremías para hablarle al pueblo de Israel. Y eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta, que la firmeza Dios la quiere para nuestras vidas, pero es a través de la palabra. Y como el Señor le habla a este pueblo, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, lo afirma Dios. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, mire que a través de la palabra el Señor renovará nuestra mente. Es como cuando usted y yo entramos a estudiar, a meditar en textos bíblicos. La mente es renovada, es transformada, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder comprender y entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debemos renovar nuestra mente. Pero para que usted y yo renovemos nuestra mente, debemos hacerlo a través de la luz de la palabra. Que la palabra sea ese rema en nuestra vida, que ese rema a diario, la palabra sea ese soporte en el cual usted y yo podemos apoyarnos a diario, qué es lo que el Señor quiere que hagamos o actuemos o hablemos en determinadas situaciones o circunstancias. Pero todo debe ir acorde a la palabra. Pero como el Señor nos da esta promesa en el cual dice Él que Él mismo pondrá su ley en nuestras mentes, y la ley que el Señor pondrá es que usted y yo no podremos ya ser chismosos, mal hablados, malintencionados, murmuradores, críticos, injuriosos, mal hablados, malintencionados, de pronto blasfemos, de pronto hipócritas, de pronto muchas cosas que de pronto el enemigo nos vende, porque la palabra ya estará en nuestra mente. Cuando la palabra está en nuestra mente, ya el enemigo no tiene cabida en nuestra mente. Es, por ejemplo, cuando usted y yo nos enseñaban las tablas de multiplicar. Cuando estábamos en la primaria, nos enseñaban las tablas de multiplicar, y aún llegábamos a la casa, nuestros padres nos las exigían. Entrábamos en esos tiempos de meditación en nuevamente las tablas, y repite, y vuelve, estudia, repite, hasta que nos las memorizábamos, ¿cierto? Y hasta hoy en día, aún la persona ya adulta, ya en su edad mayor, le sirven las tablas de multiplicar para todo. Algo similar sucede con la palabra. Cuando usted y yo entramos y meditamos en la palabra, pero también cuando la memorizamos, está grabada en nuestra mente. Entonces ya se convierte en una fortaleza para poder derribar los dardos del enemigo. Y dice: y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios. O sea, fuera de que el Señor renueva nuestra mente, la palabra baja al corazón. La guardamos en nuestro corazón y está atesorada en el corazón. Dice: yo seré ellos por Dios, yo seré ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, cómo el Señor nos lleva para que usted y yo seamos ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo separado para Dios, ese pueblo en el cual el Señor ya nos selló con su plenitud, nos selló con su palabra, nos selló con su presencia, nos selló con su conocimiento y la palabra, para poderla comprender y entender y poder seguir sus pasos y sus pisadas como lo hizo el Señor Jesús. Como finalmente se puede dar cuenta usted, parece ser que todos los cristianos luchamos permanentemente con situaciones o circunstancias que muchas veces no tenemos control de ellos. Y es porque la vida cristiana debe ser eso, debe ser un proceso en el cual usted y yo nos edificamos a través de la meditación y estudio de la palabra, pero también en tiempos de oración. Pero hay momentos en los cuales debemos entrar en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Porque en ayuno usted y yo debilitamos la carne, pero fortalecemos el espíritu. Y esos ayunos deben ir acompañados con la oración y la palabra. Porque a veces la mente necesita ser despejada en esos ayunos, y es cuando la mente queda libre, pero para que podamos fortalecerla con la palabra. Y en la palabra encontramos lo que Dios ha provisto para usted y para mí, lo que Él quiere que usted y yo hagamos.
Entonces encontramos la luz de la palabra, que es lo que el Señor nos dice. Dice que la palabra nos dice en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, aún así el Señor nos lleva a que la palabra nos enseña, nos protege, nos transforma, nos cambia, pero también nos lleva para redarguir, para formar, para cambiar también y transformar a otras personas a medida que usted y yo entendemos y conocemos la palabra. Pero es que usted y yo debemos entender y reconocer que a través de la meditación y estudio de la palabra es la autoridad de Dios hacia nosotros. Así como en nuestro trabajo habitual decimos: lo he dicho al jefe, y es así, ya que reconocemos su autoridad. Nosotros mismos debemos en primer lugar reconocer que la palabra de Dios es lo principal para nuestra vida. Para todo cristiano es importante conocer y entender la palabra, pero también ponerla en obra, ponerla en práctica. No solamente que usted y yo escuchemos de la palabra, no, que también la apliquemos en nuestra vida. Es primeramente que usted y yo seamos ejemplos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es poderosa, es útil, es buena, lo sabemos, y debemos darles la oportunidad a que la palabra de Dios actúe primeramente en usted y en mí. Cuando la palabra de Dios actúa primeramente en usted y en mí, podemos transmitirla a otra persona con autoridad, no con titubeo ni con duda, sino con seguridad, porque primeramente la palabra ha cumplido la función en usted y en mí, y así mismo la podemos dar a otra persona. En primer lugar, creyéndola. Segundo, dejando que tenga un efecto en nosotros. ¿Qué palabra te ha dado el Señor que de pronto tú no la has vuelto a confesar ni a declarar? ¿Qué palabra te dio el Señor, por ejemplo, para la salud, para la parte financiera, la parte económica, la parte laboral, la parte familiar, para tu matrimonio, para tus hijos, aún para ti mismo, para tu vida principal como cristiano, como creyente, o de pronto para que estás necesitando un cambio? Debe haber una palabra, y esa palabra es la que empieza a cumplir la función en la cual ha sido enviada por Dios, y empieza primero haciendo el cambio en mi vida. Es por eso cuando declaro que lo que dice la palabra de Dios, estoy dando un lugar, el primer lugar al Señor. Ese lugar se lo doy a través de mi mente y mi vida y en mi corazón, y tiene efecto en mí. Y segundo, estoy declarando frente al mundo espiritual esto y dando a la palabra de Dios el lugar de mis destinos y el propósito que Dios ha depositado en mi vida. ¿Qué palabra el Señor ha obrado a través de su vida? Es por eso que usted y yo debemos empezar a entender y a comprender lo que Dios nos quiere dar a entender a través de la palabra. En la palabra encontramos cambios, transformación en nuestras vidas. Y es porque aquí, como el Señor lo hablaba al profeta Jeremías, y el Señor le decía: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que Dios quiere hacer con su casa, con la familia Pérez, con la familia Sandoval, con la familia Sánchez, la familia Sandoval, la familia Parra, la familia Romero, cada familia es lo que usted debe colocar ahí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la familia. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. O sea, el Señor da la ley en mente, la mente primeramente la suya, y en cada uno de sus familiares dará la ley que en su mente, ¿cierto? Y la escribiré en su corazón. O sea, fuera de eso, el Señor va a escribirla en el corazón de cada uno de nuestros familiares, primeramente empezando por mí. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. O sea, usted y yo seremos para Dios, por Dios, pero aún así seremos pueblo de Dios, pueblo escogido. Hoy lo quiero invitar a que usted busque las promesas que Dios le ha dado. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado para cada situación? Para su esposa, su esposo, su matrimonio, sus hijos, su ministerio, su liderazgo, su negocio, sus proyectos, su liderazgo, su propósito y su llamado. ¿Cuál es la palabra que el Señor le ha dado y que de pronto usted no ha sido constante y determinante en declararla? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que Él escribirá la palabra de Dios en nuestra mente, su ley. Pero aún así la colocará en nuestro corazón, la escribirá. Hoy declaro y confieso y profetizo que esta palabra se cumplirá no solamente en usted y en mí, sino en nuestras familias, en nuestros descendientes, aún en las personas que nos rodean, en nuestros familiares, en nuestro ministerio y nuestro llamado. Y se cumplirá cabalidad en todos los aspectos en Cristo Jesús. Amén y amén.